Bien, buena tarde, apreciados aprendices, por favor, silencio. Vamos a rápidamente a dar una pequeña inducción a nuestro contenido técnico, ¿no? A nuestro contenido curricular ya en las competencias específicas o técnicas de su programa de formación tecnológica, gestión integral de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, vamos a rápidamente a tratar la primera actividad de proyecto, ¿sí? Que está enmarcada dentro de la primera fase, que es el diagnóstico, ¿sí? Y esta actividad de proyecto es básicamente levantar el diagnóstico inicial de un sistema de gestión integrada, ¿no? Esta actividad de proyecto está enlazada o correlacionada con la primera competencia técnica, apoyar actividades que conduzcan a la implementación de los sistemas de gestión de forma individual, ¿sí? Etcétera, y a este resultado de aprendizaje, ¿no? Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico. Ya vamos a ver por qué empezamos por ahí, ¿sí? Y por qué vamos a trabajar inicialmente con esta guía de aprendizaje, conocida como Introducción y Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integral. Entonces, rápidamente vamos a mirar, a recordarles un poco de lo que el papel de ustedes en este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Algo sobre el modelo de pedagógico de formación del SENA. Vamos a ver ya la planificación de los contenidos del curso, ¿sí? Una breve reseña de la estructura de esta guía de aprendizaje, ¿sí? Los requisitos de seguridad, medio ambiente y seguridad de la información para poder estar aquí en el aula y cómo nos vamos a evaluar. Bueno, entonces básicamente es eso. Ustedes en su inducción inicial, ¿cierto? De la cual acaban básicamente de desembocar aquí a esta primera competencia técnica, pues debieron haberles dicho qué es lo que hace el aprendiz en el SENA, ¿no? ¿Sí? El aprendiz es un agente activo de su propio proceso de formación, de la construcción de conocimiento. Y para ello, ¿qué hace el aprendiz? Leer, consultar, preguntar, ¿sí? Experimentar, aplicar, ¿cierto? Ser inquieto, etcétera. Y nosotros como instructores lo que hacemos es mediar, ¿sí? Entre la información, que es muy grande, pues es infinita, ¿sí? Orientarlos, ¿sí? Para la búsqueda de información, motivarlos, estimularlos, asesorarlos, para que ustedes mismos sean quienes construyan el conocimiento, ¿no? Una vez construido, volvemos a empezar el ciclo desde la búsqueda de la información, ¿no? Básicamente es así muy a grosso modo, pues lo que es como el tema. Vamos a pararnos un poquito en nuestro tema curricular, ¿no? Entonces, en esta primera competencia específica, ¿sí? Que es una unidad gruesa, digamos, de contenidos, está disgregada en 4 resultados de aprendizaje, ¿no? Son estos elementos los que permiten establecer si sus mercedes son competentes. Bueno, antes de esto iremos a hacer una pequeña actividad que yo la llamo conducta de entrada, para tratar de saber cómo estamos de conocimientos con respecto a los sistemas de gestión, qué conceptos, qué preconceptos traemos, ¿sí? Si bien ustedes en la sesión de ayer me manifestaban que habían estudiado, algunos habían estudiado técnico en salud ocupacional o técnico en gestión ambiental, entonces pues, pero vamos a ver por medio de un instrumento un poco más objetivo cómo estamos en esa parte. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por este resultado de aprendizaje, ¿no? El tema de levantar el diagnóstico del sistema de gestión integral, ¿sí? Porque la idea es empezar por ahí, en los procesos de consultoría a nivel empresarial, ¿sí? En la vida real, se inicia haciendo un diagnóstico de cómo está la empresa frente a los requisitos de las normas ISO y en base a eso se planifica el sistema de gestión, ¿no? ¿Sí? Después de que se planifica qué es lo que vamos a hacer, lo metemos dentro de un plan operativo, dentro de un cronograma de trabajo que se puede llamar plan de implementación, ¿no? Y finalmente estudiaremos durante todo el resto de nuestro programa tecnológico cómo vamos a controlar, cómo vamos a hacerle seguimiento al cumplimiento de ese plan de implementación de los sistemas de gestión. Entonces, básicamente, si vemos en cierta medida, esto es un ciclo PHBA que ya vamos a ver adelante, más adelante dentro de la formación. ¿Sí? La idea es que todo este tema dure al menos unas 120 horas. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que tenemos planeado. Bueno, entonces, este resultado de aprendizaje que vamos a tratar
para poder desarrollar nuestra primera actividad de proyecto, lo vamos a disgregar en dos guías de aprendizaje, ¿sí? Necesitamos aprender fundamentos de sistemas de gestión para poder evaluar la empresa, ¿no? Porque dependiendo de la conducta de entrada, miraremos si podemos hacer que este tema sea más corto o no, pero si no sabemos cuáles son los conceptos de sistema de gestión, cuáles son los requisitos de las normas ISO, ¿cierto? Cuáles son los principios de la gestión integral, la terminología básica, el vocabulario, pues muy difícil que nosotros podamos hacer un diagnóstico, que podamos nosotros detectar en una empresa si cumplen o no cumplen, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que deben cumplir y qué no, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente tenemos eso así definido, ¿no? Entonces, aquí está básicamente como el cronograma y como los entregables o evidencias de aprendizaje, ¿no? Tenemos tres tipos de evidencia de conocimiento, o sea que ustedes apropien conceptos de producto, ¿sí? Que construyan conocimiento y de desempeño el cómo construyen ese conocimiento, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Empezamos por asimilar los conceptos básicos de sistemas, después comprender lo que se conoce como estructura de alto nivel, ¿sí? Abordar los principios de la gestión integral, desarrollar el vocabulario y una parte que es crítica y que nos vamos a demorar un poco es cómo interpretan las empresas los requisitos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una empresa está cumpliendo o no un requisito, no? Entonces, esta actividad es crítica, ¿sí? Para después, en la siguiente guía de aprendizaje, que la veremos con más calma más adelante, ¿sí? Ver las metodologías de levantamiento de información para el diagnóstico, ¿cierto? Después aplicar el diagnóstico ya en el trabajo de campo, ¿sí? Cuyo resultado es el informe de diagnóstico y finalmente la socialización de esos resultados, tanto a la empresa como a nosotros mismos como organización, ¿no? Entonces básicamente ese es como el tema, ¿sí? Esta primera guía de aprendizaje, fundamentos de sistemas de gestión, inicia con una actividad de reflexión, ¿sí? Sobre el tema de los beneficios del sistema de gestión y sobre una pregunta problemática, ¿sí? ¿Qué espera usted? ¿Sí? ¿Qué resultados espera para su vida, ¿sí? Al trabajar en este campo de los sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, a partir de esa pregunta surgen, ¿sí? Algunos conceptos previos que debemos desarrollar, como el concepto de sistema, el concepto de organización, ¿sí? Y a partir de ellos también vamos a seguir haciendo algunas actividades grupales, tipo debate, ¿no? Ya digamos que teniendo, digamos, ciertos fundamentos, estos ciertos conceptos previos, podemos darle curso a las actividades que vimos anteriormente, que son las actividades de apropiación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, que las describimos anteriormente, ¿no? Y finalmente, después de que después de que ustedes se supone que ya saben, que ya aprendieron, ¿sí? Van a transferir esos conocimientos, vamos a hacer un ejercicio de socialización, ¿sí? La idea es que ustedes desarrollen un tipo de mesa redonda, ¿sí? Apoyada con contenidos audiovisuales y gráficos sobre la importancia de los requisitos de las normas ISO en la empresa, ¿sí? Eso es básicamente. Actividades de evaluación las vamos a tener inmersas básicamente dentro de todo este andamiaje, ¿sí? Y ya las vamos a ver en la parte final de este pequeño clip, de esta pequeña inducción. Damas y caballeros, temas de seguridad de salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información. ¿Sí? Aquí todavía tenemos rezagos de pandemia, entonces debemos cumplir nuestros protocolos de bioseguridad, ¿no? Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, ¿sí? Incluso esquemas de vacunación, etcétera. Y no solamente en esa parte, ¿no? Sino todo tipo de comportamiento seguro, evitar movimientos bruscos en el tema de los juegos, de la parte deportiva aquí, pues ser cuidadoso de no sufrir accidentes, ¿no? Porque pues eso es algo crítico, ¿no? En la parte de ambiental tenemos dentro de nuestro sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA, tenemos un subsistema llamado Sistema de Gestión Ambiental, ¿sí? Y aquí, pues básicamente nosotros debemos participar de él ahorrando energía, reciclando, ¿cierto? Tratando de tener nuestro ámbito bastante limpio, ordenado, sin contaminación, ¿cierto? No fumando en las áreas,
dentro de las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas pequeñas actividades que nos sirven para preservar el medio ambiente. Bueno, amigos, resulta que nuestra institución genera conocimiento, ¿no? ¿Sí? Pero también se basa en conocimiento de otros. Entonces, cuando estamos trabajando con la información, debemos reconocer que hay algunos conceptos y situaciones como, por ejemplo, los derechos de autor, ¿no? La ley 23 del 82 establece que el no reconocer la autoría o la propiedad intelectual puede convertirse en un delito de connotaciones penales. Entonces, nuestra institución nos brinda una serie de ayudas informáticas como el Sistema Nacional de Bibliotecas y las bases de datos indexadas que tenemos allí, ejercicios que ustedes ya conocen, que ya ustedes debieron haber visto en su inducción, ¿sí? Donde podemos consultar información autorizada, ¿sí? Información validada por universidades, por otros organismos, por el gobierno, ¿sí? Y de otros actores autorizados, ¿sí? Que nos dan fe de que esa información es confiable, ¿sí? Para poder basarnos y producir conocimiento también confiable, ¿sí? Con respecto al manejo de nuestra información interna académica, tenemos las plataformas informáticas como Territorio, ¿cierto? Sena Sofía Plus, tenemos el correo Sena, mi Sena, ¿cierto? Para el almacenamiento de nuestra información, ¿cierto? Vamos a trabajar también con el Drive para el tema de estar actualizando el portafolio de evidencias del aprendiz, la interacción por medio de grupos de WhatsApp para tener registro de comunicaciones, de información, etcétera. Sí, entonces eso es básicamente la aureola de nuestro tema informativo. ¿Y ahora cómo nos evaluamos? Pues básicamente estamos así haciendo una correspondencia con las actividades de aprendizaje que vimos anteriormente, ¿cierto? Vamos a trabajar con básicamente 4 criterios de evaluación. En la primera guía utilizamos este criterio. Vamos a establecer el tema de realizar sensibilizaciones, capacitaciones y otras actividades dirigidas a la alta dirección basadas en conceptos de sistemas de gestión, ¿sí? Y la normatividad, ¿sí? que se tiene en cuenta. Entonces, básicamente es esto. ¿Cómo vamos a evaluar? Nosotros pues, constantemente estamos observando el desempeño, el comportamiento, la actitud, ¿sí? Cómo presentan un trabajo, ¿cierto? Esto lo estamos viendo acá, observación directa y el instrumento una lista de chequeo, una rúbrica que podemos, por ejemplo, manejar en Territorio, ¿sí? Cuando ustedes cargan un entregable, nosotros allí activamos la rúbrica, que es una forma de evaluación, y la estamos haciendo, pues digamos que no es un hito, sino es como un proceso permanente, ¿no? Al final, digamos, del periodo de nuestro cronograma, todos estos conceptos deben estar en aprobado. Para que nosotros evaluemos positivamente o como aprobado el resultado de aprendizaje, todo esto tiene que estar aprobado, ¿sí? Si hay algo aquí que no podamos aprobar dentro de nuestro periodo, debemos generar un plan de mejoramiento, ¿sí? Que es un compromiso o un pacto de caballeros, ¿cierto? Donde ustedes se comprometen a desarrollar las actividades, ¿sí? En un periodo de tiempo de pronto un poco mucho más apretado, ¿sí? Pero con el compromiso de que nos genere un estado de aprobado. Si eso no se presenta, pues podemos poseer problemas porque entonces el tema se elevaría a otras instancias de la institución para que tomen medidas académicas y formativas, ¿no? Entonces la idea es no llegar a eso. Bien, damas y caballeros, eso es básicamente, ¿sí? Les agradezco mucho su atención, ya les compartiré la guía de aprendizaje para que iniciemos de inmediato nuestro trabajo. Bienvenidos al mundo de los sistemas de gestión.